El Colegio Nuevo Chile existe desde el año 1972. Es un colegio en la localidad de Bosa, creado en primera instancia por la comunidad del barrio Nuevo Chile, el cual se ha destacado por la formación de niños y jóvenes, donde se han resaltado el desarrollo de proyectos culturales y emprendimiento que han apoyado la vida de los niños, niñas y adolescentes. Pues yo tuve como la fortuna, digámoslo así, de trabajar allí en este colegio durante 37 años. Eh, Más o menos en los años 80, pues ya la transformación del colegio había dado un giro grande, pues es un colegio que se formó en una invasión. La mayoría de los habitantes pues pertenecían a la Unión Patriótica o pertenecían a la CUP o al Partido Comunista, pero ya para los años 80 pues la población había migrado, ya era otro tipo de habitantes, eh, ya muy desprendidos de la vida, digámoslo así, del colegio, y pues nosotros habíamos tenido como la oportunidad de tener una relación más amigable con la antigua población. Entonces, pues ya comenzaron como a presentarse situaciones de desapego de los nuevos habitantes hacia el colegio. Sin embargo, pues como quedamos bastantes profesores de los antiguos, pues uno trataba como de volverlos al redil, ¿no? De decirles que, pues, que la educación tenía que seguir siendo más socializadora, que fuéramos de nuevo amigos, porque ya la nueva población pues ya no aceptaba tanto las situaciones que se veían antes de amistad entre el docente, los padres de familia y los estudiantes. Llegué al colegio justamente en los años 80. Ya tenía de crear, bueno, en ese momento no era colegio, era una escuela normalita. En ese momento no había habido esa transformación que hubo después con los colegios, esos megacolegios, en donde digamos, se creaba de una vez el bachillerato, primaria, todo, sino en ese momento eran escuelas. Cuando yo llegué ahí al colegio, estaba también recién ingresada al distrito. eh, yo llegué por una permuta y ya la escuela tenía más o menos como unos 4, tal vez como 5 años de haberse creado. Dentro de lo que conocí, porque conocí pues según el testimonio, digamos, directo de las compañeras con las que yo entré a laborar, eh, fue un colegio, una escuela hecha por autoconstrucción, digamos, y todo eso iba en línea a la situación social que vivía la comunidad. El barrio se originó específicamente con una invasión, fue como un satélite que se generó por cuenta de Senaprof, no, digamos, de acuerdo a lo que yo recuerdo. Senaprof es lo que reúne a todos, en un momento dado, a finales de los 70, toda esta cuestión de barrios que se crearon por invasión aquí en Bogotá. El primero, el que apadrinó el proyecto del Nuevo Chile, del barrio como tal, fue el Policarpa Salabarrieta, el que queda ahí sobre la 10ª. Entonces, ellos de alguna manera auspiciaron y apadrinaron y acompañaron el proceso de invasión que llevaron allí los fundadores del barrio. Tuve la fortuna, porque para mí fue afortunada, entre comillas, la coincidencia de llegar ahí, porque el aprendizaje fue espectacular. Uno llega así como yo llegaba prácticamente de colegio privado, entonces fue una cuestión así como un golpe fuerte. Por fortuna soy egresada, digo pues con todo respeto, de universidad pública, en donde pues la libertad de cátedra da unas posibilidades grandes en temas políticos y en todo esto. Entonces pues no me fue difícil tampoco adaptarme. Todo lo que allí se trabajaba en el barrio era comunitario. Entonces recuerdo que se hacían diferentes actividades y todo, digamos, se programaban determinadas actividades con el fin de ir avanzando en el desarrollo del barrio. Así fue como se originó la escuela. El aprendizaje es el día a día de las instituciones educativas. Así como los alumnos aprenden diferentes lecciones académicas a diario, los docentes también.
El aprendizaje significativo de las vivencias, experiencias y recuerdos en estos espacios se llevan para toda la vida. Cuando uno ve la educación y asume la educación desde afuera, desde el que todo lo sabe, desde la docencia vista como desde la relación vertical, pues como que la cuestión humana queda como por fuera. Y allí vuelvo y resalto el nombre del director que teníamos. Este señor era definitivamente un maestro de esos maestros de esencia. Entonces, él con el trabajo comenzó, es decir, ya comenzó uno a darse cuenta que era otro el contexto que se manejaba cuando uno se atrevía como a mirar las entrañas de lo que era la vida de cada niño, de sus realidades. Allá mientras estuvimos en la escuela, alguna vez se desarrolló, por ejemplo, eso fue uno de los grandes aprendizajes dentro de los proyectos que él se inventaba, porque él no era de la cuestión académica, él era de lo que se le iba ocurriendo, de lo que él intuía que debería ser. Y alguna vez se inventó un proyecto en el que nosotros debíamos acercarnos a hacer entrevistas y visitas domiciliarias a la casa de nuestros estudiantes. Eso nos acaparaba prácticamente, creo que se había programado como que fuera 1 o 2 veces a la semana. Nosotras al principio un poquito como resistentes, porque qué pereza, ay no, qué jartera. Y los aprendizajes que salieron de ahí, porque realmente vimos desde un primer vistazo cómo eran las realidades que uno apenas imaginaba, pero que al sentirlas tan cerca, ya uno tenía como determinadas precisiones. Yo empecé como maestra en la primaria y ya cuando el colegio se hizo más extenso, o sea, en los años 80, pues ya pasamos a ser parte del bachillerato. Soy licenciada en Ciencias Sociales, pero pues se necesitaba como el espacio de la filosofía y las ciencias políticas, entonces yo me dediqué desde ese momento a esas dos áreas. Como tú sabes, dentro de la vida estudiantil, estas dos áreas son como no muy queridas por los estudiantes. Sin embargo, pues digamos, por el manejo que yo les daba, acercándolos hacia esa humanidad que quería yo que los estudiantes vieran, entendieran y manejaran, que aunque no era su propiedad dentro de su círculo social, pues logré mucho, o sea, llegué al corazón de los estudiantes porque pues siempre fui la persona que también permitió que ellos hablaran y dijeran lo que sintieran. A mí para mí no era problema el que ellos me dijeran, mira, profe, es que en este momento como que no estamos dispuestos a escuchar tu clase porque nos pasa esto. Entonces yo prefería cambiar mis 2 horas de clase por intentar como ayudarles o direccionarles el problema en los que ellos estaban inmiscuidos, ya que pues siempre dentro de la vida del docente siempre hay compañeros pues que se dedican más a su cátedra como tal, ¿sí? A ser científicos, entre comillas, y se les olvida que nosotros manejamos una materia muy, muy, muy sensible, que somos seres humanos. Como quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta